y la glucosa solamente tiene 6. De tal manera que fisiológicamente la glucosa es la que provee cantidades adecuadas para iniciar un ciclo de Krebs adecuado. ¿Por qué les recalco esto? Porque en determinadas situaciones el organismo humano se ve obligado a usar las grasas cuando no cuenta con los carbohidratos. Y al oxidar más grasas, forma más acetilcoenzima de lo que puede formarse el ciclo de Krebs, porque se forma más cantidad de acetilcoenzima en relación a la formación del oxalacetato. Y eso hace que la vía se revierta hacia la formación de cuerpos cetónicos. Eso es muy importante, téngalo en cuenta a la hora que hablemos de grasas. Bien, por otro lado, ¿cómo es que el ciclo de Krebs produce energía? Este es un mecanismo oxidativo y en realidad de todas las reacciones del ciclo de Krebs, solamente hay una en la cual se libera un ATP directamente. Las demás reacciones son reacciones de óxido-reducción. Y como son reacciones de óxido-reducción, significa salida de hidrógeno, pérdida de hidrógeno. Hidrógeno que es captado por una coenzima. Coenzima que puede ser el NAT o otra coenzima que puede ser el FAT. En este caso son 3 NAT que se utilizan para cargar hidrógeno de 3 reacciones de óxido-reducción y un FAT de una reacción de óxido-reducción que se carga. Entonces son 3 NAT, un FAT y un ATP en una vuelta. Eso quiere decir que si son 3 NAT, se forman 3 ATPs. Y si son, digamos, 3 NAT, sería 9 ATPs. Y un FAT sería 2 ATPs. Entonces sería 9, ¿no? Más 2, 11, más 1, 12. O sea, quiere decir que una vuelta del ciclo de Krebs produce 12 ATPs. Una vuelta. Es decir, una sola acetilcoenzima A. Pero recuerden que la glucosa provee 2 acetilcoenzima A, de tal manera que son 24 ATPs. Entonces, eso es lo que uno contabiliza como producción de energía. Recuerden que el NAT y el FAT, ¿por qué producen energía? Porque proveen electrones a la cadena respiratoria, que es el lugar donde se reoxidan. Como se reoxidan en la cadena respiratoria, el NAT produce 3 ATPs y el FAT produce 2 ATPs. Entonces, por cada molécula de glucosa se forman 36 o 38 ATPs, de acuerdo a las lanzaderas. Recuerden las lanzaderas, que representa el 40% de la energía liberada. Y el citrato es fuente de carbono también en la lipogénesis, ¿no? Bueno, entonces, eso es en el marco general, el ciclo de Krebs. Pero ustedes lo van a encontrar así, el ciclo de Krebs, en la mayor parte de los textos, ¿no? Acá ustedes pueden ver el piruvato, ¿no? Que por descarboxilación oxidativa se convierte en acetilcoenzima. Y como les decía, los ácidos grasos también pueden proveer acetilcoenzima, pero en mayor cantidad. Debería haber una cantidad adecuada para el oxalacetato que se va formando. ¿De acuerdo? Entonces, si viene una acetilcoenzima A, se condensa con el oxalacetato y se inicia un ciclo de Krebs. Cada glucosa provee piruvato, cada glucosa provee acetilcoenzima A y inicia un ciclo de Krebs. Cuanto más glucosas entren a la célula, más ciclos de Krebs se formarán dentro de la mitocondria. ¿De acuerdo? Recuerden que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, esto no está en el citosol, a diferencia de la vía glicolítica. El ciclo de Krebs es dependiente de oxígeno. Su funcionamiento depende de oxígeno. ¿Por qué? Porque como produce energía a través de las coenzimas reducidas y las coenzimas reducidas requieren reoxidarse en la cadena respiratoria,
Y como la cadena respiratoria depende del oxígeno, entonces requiere oxígeno todo este sistema. Miren cómo se van formando una serie de intermediarios, ¿no? Y las reacciones más importantes son las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones de óxido-reducción, donde hay pérdida de protones, se utiliza un NAD y sale el NAD reducido en la reacción catalizada por la isocitrato deshidrogenasa. La otra reacción es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Miren cómo se pierde un protón y va al NAD reducido. Recuerden que las vías metabólicas producen hidrógenos muchas veces y los hidrógenos no van a ser libres, son captados por coenzimas. Eso es para mantener el equilibrio del pH intracelular, que es entre 6 y 8, dependiendo del tipo de tejido. Y miren cómo la única reacción de formación de ATP es a través de la guanosin trifosfato, es la succinato tioquinasa. Quinasa, recuerden, quinasa, salida de fósforo. Esta es la otra reacción de óxido-reducción, la succinato deshidrogenasa, pero que es dependiente de FAT, o sea que hay menor ATP. Y la siguiente es la malato deshidrogenasa, en la cual también se pierden protones y se forma NAD. Entonces, esta es una serie de reacciones en las cuales en algunas de ellas hay procesos de óxido-reducción, liberando protones y por lo tanto liberando NAD reducido o FAT reducido. Y hay una sola reacción en la cual se forma ATP, que es el pasaje de succinilcoenzima a succinato. Toda una vuelta produce 12 ATPs, porque cada NAD reducido produce 3. Acá hay 3, ¿no? Acá hay 2, 5. Acá hay 3, 8 y acá hay 3, 11. Pero acá hay un ATP, 12. Una vuelta, 12 ATPs. Dos vueltas, 24 ATPs. Entonces, los cálculos se hacen en base a las coenzimas reducidas y al ATP producido directamente entre la succinilcoenzima A y el succinato. Por eso le dicen que esta es una maquinaria energética que está en las mitocondrias, pero que está dependiendo de la presencia de oxígeno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, continuamos. Este es un esquema dinámico de cómo es los eventos que suceden dentro del citosol y de la mitocondria. Miren ustedes cómo la glucosa que está en el extracelular es, digamos, de alguna manera facilitado su camino por la insulina para que esta glucosa pase al medio intracelular. Por eso que la insulina favorece el consumo de glucosa a nivel de los tejidos periféricos. Y por eso es que cuando no hay insulina, como en el caso de la diabetes, no se da este pasaje y la glucosa se queda en el extracelular, especialmente en la sangre. Entonces, ¿dónde sucede estos hechos? Generalmente se dan en el adiposo y en el tejido muscular, donde sucede este hecho a través del GLUT4, porque acá estamos hablando de un transportador llamado GLUT4 que es estimulado por la insulina para que permita el pasaje de la glucosa a nivel intracelular. Ya habíamos mencionado nosotros que la glucosa ni bien pasa al citosol de una célula, tiene que encarcelarse, tiene que fijarse para no volver a salir. ¿Y cómo se fija? Fosforilando, consumiendo ATP. Fosforilando y obteniendo un fósforo del ATP. Por eso consume ATP y se forma la glucosa 6-fosfato, que es la glucosa encarcelada y dispuesta a seguir las vías metabólicas
que disponga la célula, porque recuerda que cada célula tiene diferente programación genética y por lo tanto al tener diferente programación genética, esos genes condicionan la síntesis de determinados grupos de enzimas. Entonces, cada enzima tiene un producto. Eso quiere decir que cada producto final en la célula depende de una enzima y la enzima depende de un gen. Y a la vez la enzima es regulada por una hormona también, ¿no? Entonces, ese es el circuito que ustedes tienen que recordar en el caso del consumo de glucosa. Bien, esta glucosa 6-fosfato, fosforilada, procede a oxidarse, ¿no? En la primera vía, como ustedes saben, se reordenan los carbonos para capturar dos fósforos y así formar la fructosa 1,6-difosfato, dispuesta a dividirse en las dos triosas y a continuar su vía a través de la gliceraldehído 3-fosfato con destino hacia el piruvato. Es el piruvato que finalmente, digamos, luego de formar ATP, ¿no? Como ustedes recordarán, tiene que ingresar a la mitocondria, ¿no? Ingresa a la mitocondria y ese piruvato también al pasar a la mitocondria pasa bajo la forma de acetilcoenzima porque en la mitocondria tiene esa actividad de la piruvato deshidrogenasa que permite convertir el piruvato en acetilcoenzima A. Bien, pero ese piruvato que también pasa como tal tiene otra propiedad que forma oxalacetato. O sea, el piruvato forma oxalacetato, forma acetilcoenzima A, ¿y qué es lo que está formando? Los precursores del inicio del ciclo de Krebs en el lado mitocondrial. Esta es otra manera de ver la oxidación de glucosa, ya con el compromiso del ciclo de Krebs en sí. Miren cómo la glucosa aumentada en sangre estimula la secreción de insulina y la insulina estimula el GLUT4, el transportador tipo 4, que es lo que hace que permite la entrada de glucosa al citosol. El citosol, en el citosol la glucosa se activa a glucosa 6-fosfato y se oxida hasta, como ustedes han visto, hasta el nivel de piruvato. El piruvato entra a la mitocondria, ¿no? El piruvato puede también a su vez formar oxalacetato. El oxalacetato también puede provenir de el aspartato, ¿no? Entonces debe haber cantidades equimolares entre piruvato y oxalacetato. Estos se condensan y comienza el ciclo de Krebs, porque la acetilcoenzima se junta con el oxalacetato e inicia la formación de citrato, de isocitrato deshidrogenasa, recuerden la enzima, de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? La succinilcoenzima tioquinasa, donde se forma el ATP, la succinato fumarato, fumarato deshidrogenasa, y finalmente la malato, succinato deshidrogenasa y finalmente la malato deshidrogenasa. Recuerden entonces cómo es que el ciclo de Krebs produce ATPs a través de las coenzimas reducidas como NAT o como FAT o directamente formando un solo ATP en una única reacción que es entre la succinilcoenzima y succinato. De esa forma se forma la energía en el del ciclo de Krebs. Bien, acá ustedes pueden apreciar, ¿no? Que en realidad el ciclo de Krebs se lleva a cabo en todas las células que tienen mitocondrias, ¿no es cierto? Toda célula que tiene mitocondria tiene actividad de ciclo de Krebs y tiene gran rendimiento energético. Pero, por ejemplo, los glóbulos rojos que no tienen mitocondria no tienen ciclo de Krebs, de tal manera que su energía depende totalmente de la glucólisis, ¿no? Entonces, esto significa que es aeróbica. El ciclo de Krebs es aeróbica. O sea, es una vía aeróbica. Y que, como hemos visto, consta de 8 reacciones. Reacciones que se dan, ¿no? En cada sitio, ¿no? Especialmente las reacciones de deshidrogenación.
¿Dónde empieza el ciclo? Desde la unión del acetilcoenzima A al oxalacetato para formar citrato. ¿Hay enzimas reguladoras? Sí hay enzimas reguladoras. Acá están, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Que tienen que ver con la condensación de acetilcoenzima A con oxalacetato son vitales. Hay activadores alostéricos. El calcio activa las enzimas alostéricas. Hay inhibidores alostéricos. El NAD reducido y el ATP en exceso pueden bloquear el funcionamiento del ciclo de Krebs. Y miren qué interesante, qué vitaminas participan en la vía. La tiamina, porque la B1 influye en la FAT, la riboflavina o B2 que influye en el NAD, la niacina, que es la B3 en la coenzima A, el ácido pantoténico, B5, el ácido lipoico también influye. ¿Y cuántos ATPs se forman? ¿No? Acá, como les digo, son 3, 1, entonces, y 1 acá sería 9, 11, 12. Entonces, acá no los contabilizan bien, ¿no? Porque son 12, porque en realidad los NAT reducidos con la lanzadera que les describí se forman en total 12 ATPs, 12 ATPs por cada vuelta. ¿Cuáles son las principales funciones del ciclo de Krebs? Proporcionar FAT y NAT reducido para la fosforilación oxidativa, porque ahí es donde se reoxida. Para la síntesis de aminoácidos, porque requieren NAT reducido y FAT reducido. Para la síntesis de ácidos grasos y para la gluconeogénesis. Entonces, en todos estos está, pues, la importancia, además de fuente de energía, de el funcionamiento del ciclo de Krebs. Y por otro lado, el ciclo de Krebs es como una vía anfibólica, ¿no? Oxida y produce, ¿no? No solamente es que oxide, sino también es intermediario de otras sustancias también. Eh, por ejemplo, la acetilcoenzima A es utilizada para la síntesis de ácidos grasos. Y ustedes van a ver cuando se acumula en exceso la acetilcoenzima A, forma cuerpos cetónicos, ¿no? También podemos ver que el alfa-cetoglutarato puede formar glutamato y el glutamato alfa-cetoglutarato. O sea, puede haber interacción, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta no tanto los nombres, sino las reacciones de óxido-reducción que dependen del NAD o que dependen del FAT, ¿no? Y miren cómo los aminoácidos son precursores de los diversos intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no? Acá ustedes pueden ver glutamato, acá ustedes pueden ver la isoleucina, metionina, treonina, valina, que forman succinato, o la tirosina y fenilalanina que forman fumarato, ¿no? Entonces, y hay varias maneras de cómo los aminoácidos van entrando al ciclo de Krebs, o cómo a partir del ciclo de Krebs se forman otros intermediarios, ¿no? Entonces, esa es la descripción del ciclo. Es una vía anfibólica de ingreso y de salida. Bien, entonces recuerden el ciclo de Krebs, que es la maquinaria energética celular y que se da en las mitocondrias, ¿no? Y creo que yo les puse el ejemplo de cuán importante es reconocer la importancia del ciclo de Krebs, del oxígeno en primer lugar, ¿no? Porque cuando un paciente entra en la unidad de cuidados intensivos, uno de los motivos es que no está ventilando bien. ¿Y por qué le preocupa al médico que el paciente no esté ventilando bien? de- Les preocupa porque al no ventilar bien no entra oxígeno y al no haber oxígeno no hay pues el metabolismo aeróbico y eso hace que simplemente el organismo esté a expensas de la glicólisis anaeróbica. Entonces, ¿qué pasa con ese sujeto en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos? Es ventilado. Al ser ventilado, provee más oxígeno y el oxígeno permite que comiencen a funcionar las vías aeróbicas, ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? La cadena respiratoria y otros mecanismos. Por eso es importante el soporte
metabólico durante un estado de enfermedad y comprender cómo se alteran las vías metabólicas para uno actuar. Bien, entonces, veamos ahora otra vía metabólica, es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de elementos no glucídicos, lactato, piruvato, aminoácidos, glicerol, y es indispensable en el ayuno porque al formarse glucosa, eso evita que el paciente entre en hipoglicemia. Entonces, ¿cuándo es importante la gluconeogénesis? Cuando falta glucosa en sangre, se despierta la gluconeogénesis, ¿no? Y así los niveles de glucosa se mantienen para las células o tejidos glucodependientes. Es una vía contraria a la glucólisis, pero tiene que vencer las tres reacciones irreversibles con enzimas muy particulares. ¿Cuáles son las tres reacciones irreversibles de la vía glicolítica? La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. ¿Cómo es que, digamos, salta esas vías la gluconeogénesis? Es porque la conversión de los sustratos gluconeogénicos se saltan a la piruvatoquinasa utilizando la piruvatocarboxilasa y la fosfenol piruvatocarboxiquinasa. ¿Y cómo se saltan la fosfofructoquinasa? Porque hay una fructosa difosfatasa. ¿Y cómo se saltan a la hexoquinasa? Porque hay una glucosa 6-fosfatasa que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa y liberando glucosa al medio. Entonces, la gluconeogénesis constituye un elemento, una vía metabólica importante frente a los episodios de falta de glucosa en sangre, frente a la hipoglicemia. Hay aminoácidos, digamos, glucogénicos, ¿no? Hay aminoácidos que entran de diferentes maneras a las vías metabólicas, ¿no? Pero muchos de ellos son precursores de glucosa sanguínea, ¿no? O del glucógeno hepático, ¿no? Porque muchos de ellos se convierten en piruvato o intermediarios del ciclo ácido cítrico, ¿no? Se convierten en piruvato o los intermediarios del ciclo del ácido, del ciclo de Krebs. Y así revierten hacia la formación de glucosa. ¿De acuerdo? Estos aminoácidos como la fenilalanina, la tirosina, la isoleucina, el triptofano, son aminoácidos además cetogénicos, ¿no? Eso lo van a revisar en la parte de proteínas. Acá ustedes pueden ver qué aminoácidos son glucogénicos y cetogénicos, ¿no? Los glucogénicos están acá, ¿no? El oxalacetato, ¿no? Este es un aminoácido, ¿no? Perdón, este es un cetoácido que se forma a partir del aspartato, ¿no? O la asparagina, ¿no? Además tienen la tirosina y la fenilalanina que forman fumarato, la valina y metionina que forman succinato, y el glutamato, glutamina hacia cetoglutarato. Y acá tienen los cetogénicos, lo que forman más acetilcoenzima, triptofano, leucina y isoleucina, o lo que forman directamente el acetoacetato, que ya es un cuerpo cetónico, que es la leucina, lisina, fenilalanina y tirosina. Ya van a ver la importancia que tienen los cuerpos cetónicos como fuente alterna de energía que se forma frente a la deficiente aporte o utilización de carbohidratos y con mayor oxidación de grasas. Y en estos circuitos también hay que entender determinados ciclos, ¿no? Ciclos de recambio, ciclos que permiten regular la glucosa en sangre. Hay los ciclos de Cori y los ciclos de la alanina. Hay dos ciclos donde interviene la gluconeogénesis, ciclo de Cori y ciclo de alanina. En el ciclo de Cori interviene el músculo. La glucólisis termina en lactato y el hígado gluconeogénesis, ¿no? Este es el ciclo de Cori, la glucosa oxidada en el músculo hasta lactato, el lactato sale a la sangre, llega al hígado y nuevamente en el hígado por gluconeogénesis forma glucosa para salir a la sangre y nuevamente ser utilizada.
Este es el circuito que generalmente conlleva a que uno siga realizando actividad física aún falte oxígeno, porque el lactato no se acumula sino sale hacia el hígado para que forme más fuente de energía. Por supuesto, esto tiene un límite que va ligado a la fatiga muscular. En el ciclo de la alanina interviene el músculo, la glicólisis termina ¿en qué? En piruvato y luego por transaminación forma alanina, ¿no? Esta alanina circula en sangre, va al hígado y nuevamente por transaminación forma nuevamente el piruvato y forma glucosa, haciendo gluconeogénesis. Y nuevamente sale la glucosa. Entonces acá es glucosa, alanina, alanina, glucosa. Esto también permite, este circuito permite el funcionamiento del músculo aún falte oxígeno. Por eso es importante que el atleta comience primero a hacer entrenamientos de ventilación, de oxigenación, aprenda a respirar. Es muy importante esos eventos y esos cuidados para favorecer que todos estos circuitos no se agoten, porque estos son circuitos que se agotan. Estos son circuitos de emergencia que se ponen en juego ante la falta de oxígeno. Entonces recuerden que en el ciclo de Cori interviene el eritrocito. La glucólisis termina en lactato y en el hígado gluconeogénesis, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, acá vemos cómo hay una interacción entre el músculo y el hígado, ¿no? El músculo se oxida a la glucosa lactato, lactato sale a la sangre, captado por el hepatocito y hace gluconeogénesis en el hígado para formar nuevamente glucosa. En el ciclo de la alanina es con la alanina que pasa al tejido hepático, no el lactato. Bien, ahora, es importante reconocer que si bien es cierto, la vía glicolítica es la principal vía de oxidación de la glucosa, hay vías alternas de oxidación. ¿Cuál es la vía alterna de oxidación? Una de ellas es la vía de las pentosas. Esta es una oxidación alternativa de la glucosa iniciando por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y esta vía origina pentosas y origina NAD-fosfatos reducidos. Las pentosas, en este caso la ribulosa 5-fosfato, forma parte de nucleótidos. Y por otro lado, el NAD-fosfato reducido aumenta el poder reductor del citosol. Y esto es importante, ¿no? Acá hay una transferencia de carbonos de una molécula a otra, pero lo que interesa acá es que se produce una pentosa que forma nucleótidos y un NAD-fosfato reducido que aumenta el poder reductor del citosol y eso permite un funcionamiento adecuado de esta parte de la célula. En la vía de las pentosas, entonces, se forma el natosfato reducido y esta ribulosa 5-fosfato, como ustedes pueden ver. Así se llama, vía de las pentosas. Eh, la vía de las pentosas es iniciada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay una entidad donde hay una mutación en la síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por error genético no permite la formación de NAD-fosfato reducido, que era una de las funciones de la vía de las pentosas. Y esto es de gran importancia, especialmente en los eritrocitos. ¿Para qué? Para mantener el glutatión reducido, porque el NAD-fosfato le da la característica de efecto reductor del citosol y mantiene el glutatión reducido. Por lo tanto, ante un estrés oxidativo se produce hemólisis porque el glutatión no está reducido, porque este es el potente acción antioxidante, el glutatión. Entonces, esto es la consecuencia cuando una enzima no funciona, no se forma uno de los productos, ¿no? Y tiene repercusión clínica en la estructura misma de la célula. Esto se ve en pacientes que usan primaquina, antimalárico, o cuando consumen habas, porque la vicina es altamente oxidante. Por eso es que predispone a esta, digamos, fácil hemólisis que hacen los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por lo demás, es una entidad rara, pero se las menciono porque la van a escuchar, la van a leer en algún momento. La vía
La otra vía alterna es la vía del ácido glucurónico. La otra vía alterna es la vía del ácido glucurónico. Son dos vías alternas, la vía de las pentosas y la vía del ácido glucurónico. El ácido glucurónico se genera por oxidación de la uridina difosfato glucosa, catalizada por una deshidrogenasa. ¿Cuál es la importancia de la formación del ácido glucurónico? Es que interviene en el proceso de conjugación de sustancias, conjuga bilirrubina y diferentes fármacos para facilitar su eliminación. Entonces, cumple un papel importante y facilita que el hígado cumpla con su papel de conjugación, formando ácido glucurónico. Hay que recordar que el ácido glucurónico es una vía que no solamente forma el ácido glucurónico redundando, sino en algunas especies, ¿no? Excepto en primates y en humanos, existe una enzima gulonato lactosa oxidasa, lactona oxidasa, que permite a partir de esta vía formar ácido ascórbico. Pero esto no se da en humanos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta enzima. No está codificado en nuestro genoma la producción de esta enzima ni esta. Por eso es que se queda formando como ácido glucurónico acá a este nivel. Las demás enzimas no existen en el ser humano. Por eso que no somos capaces de sintetizar ácido ascórbico, ¿no? Ni los primates ni los humanos, ¿no? Pero sí los otros animales de la escala inferior. Miren, cómo es importante recordar que es el producto el que tiene efecto funcional en cada célula. Si yo produzco un producto diferente, tiene otro efecto. Entonces, pero ¿quién facilita la producción? Las enzimas. Enzimas que muchas veces no son codificadas por ser diferente especie o no son codificadas por mutaciones. Bien. En todo esto hay que recordar que los carbohidratos se almacenan bajo la forma de glucógeno. El hígado es aproximadamente 65 gramos por kilo de tejido, en músculo esquelético 14 gramos por kilo. En una persona de 70 gramos, 392 gramos corresponde al músculo y 104 gramos al hígado. El glucógeno hepático es de mayor importancia como fuente de glucosa en el ayuno. ¿Por qué? Porque libera glucosa a la sangre, ¿no? En fibras musculares rojas es transformado a piruvato y luego a CO2 y agua. En fibras musculares blancas puede producir lactato inclusive. Entonces el destino es diferente. ¿Por qué? Porque el hígado tiene glucosa 6-fosfatasa. Por eso es que libera la glucosa hacia la sangre. En cambio, el glucógeno que está en el músculo se convierte en glucosa 6-fosfato y de ahí no sale porque no hay una glucosa 6-fosfatasa. Por eso es que se oxida totalmente. Es diferente el glucógeno hepático del glucógeno muscular. Ahora, la glucogenólisis implica que tiene que degradarse en los enlaces 1,4 y enlaces 1,6, o sea, para formar los monosacáridos, ¿no? Para formar glucosa. Ese desdoblamiento es por la actividad entonces de dos enzimas. Una enzima que desdobla o hidroliza los enlaces 1,4 y otra enzima que desdobla o hidroliza los enlaces 1,6, que es la enzima desramificante. Miren, la glucógeno fosforilasa hidroliza los enlaces 1,4 y la enzima desramificante los enlaces 1,6, ¿no? Entonces, cuando hay necesidad de glucosa que es en sangre, cuando el cuerpo necesita glucosa, lo toma de la dieta, pero si no hay la dieta, no hay el plan de alimentación y necesita glucosa, ¿de dónde saca glucosa el cuerpo? De la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis formando glucosa a partir de elementos no glucídicos y la glucogenólisis degradando el glucógeno que está acumulado en el hígado, porque es el glucógeno del hígado que sale a la sangre gracias a la glucosa cefosfatasa. Esta es la glucogenólisis, ¿no? En donde la glucógeno fosforilasa es importante para degradar, ¿no? Junto con la enzima desramificante, el glucógeno,
Y finalmente, esta glucosa 6-fosfato sale a la sangre porque existe en el hígado la glucosa 6-fosfatasa. Esto no existe en el músculo, sí existe en el intestino, sí existe en el riñón, pero no existe en el músculo, de tal manera que la vía se oxida de frente hasta CO2 y agua en el músculo. Y cuando falta oxígeno, hasta lactato. Entonces, pero en el hígado puede liberarse bajo la forma de glucosa y controlar los niveles de glucosa en sangre. Esta es la glucogenólisis entonces, ¿no? Recuerden los enlaces 1,6, los enlaces 1,4, como la glucógeno fosforilasa degrada los enlaces 1,4 y la enzima desramificante los enlaces 1,6, ¿de acuerdo? Eso es básico en la comprensión de la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogénesis? Es la síntesis de glucógeno. Y ahí se requieren, o al contrario, dos enzimas, una que forme enlaces 1,4 y otro que forme enlaces 1,6. ¿Cuál es la enzima que forma enlaces 1,4? La glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa, ¿de acuerdo? Que utiliza como sustrato al UDP de glucosa, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿cuál es la enzima que produce los enlaces 1,6? ¿No? Es la enzima ramificante, porque la glucógeno sintetasa no pueden formar pues, enlaces 1,6. Por lo tanto, es necesario formar las ramificaciones por enzima ramificante formando los enlaces 1,6. Además, hay un cebador conocido que es la glucogenina en el medio. Ojo, glucógeno sintetasa o glucógeno sintasa para la formación de 1,4 y la enzima ramificante para la formación de enlaces 1,6 y así se forma el glucógeno. Ahí ustedes pueden ver cómo es que la glucogenina es un cebador de la formación de glucógeno, estimulando la acción de la glucógeno sintetasa. La enzima ramificante entonces es vital para las ramificaciones. Más ramificaciones, más enlentecido está la degradación e incluso la digestión de los carbohidratos. Aquí es importante comprender la regulación enzimática que hemos dicho por mecanismos alostéricos, pero también la regulación hormonal. El glucagón y la epinefrina estimulan la glucogenólisis al activar la adenilciclasa que forma AMP cíclico, el que a su vez inicia un sistema de cascada que al final activa a la glucógeno fosforilasa e inactiva a la glucósilo sintetasa. O sea que está activando a la que degrada el enlace 1,4 y está inhibiendo a la que forma el enlace 1,4. Por eso que estimula la glucogenólisis. En cambio, la insulina estimula la actividad de la glucógeno sintasa o sintetasa en la etapa postprandial, sobre todo, porque ahí se eleva la insulina frente a la hiperglicemia. Entonces, ¿qué hace? Elevando la insulina, activa más la glucógeno sintetasa para formar enlaces 1,4. Entonces, por eso que, al contrario, favorece la glucogénesis. Recuerda que la insulina es una hormona anabólica, o sea, es una hormona que sintetiza glucógeno, sintetiza grasa, sintetiza proteína. Esa es la insulina en toda su expresión. Acá ustedes ven más claro, miren cómo una proteína quinasa inactiva se activa en presencia de AMP cíclico. ¿Y por qué está el AMP cíclico acá? Porque esta célula está deficiente de energía. No hay ATP, hay más AMP. Esto hace que se active una proteína quinasa y esta proteína quinasa hace que se active la fosforilasa, que es la que inicia la activación de la glucógeno fosforilasa inactiva en activa y así se inicia la glucogenólisis. Para obtener glucosa, obtener energía, elevar el ATP y disminuir AMP. Y así se inhibe esta activación de la glucógeno fosforilasa. Ahora, de forma más rara también se ven enfermedades de almacenamiento de glucógeno, ¿no? Hay, por ejemplo, falta la glucosa fosfatasa en el hígado, mucosa intestinal, la enfermedad de Von-Gierk, o la ausencia de la 1,4 glucosidasa lisosomal, la enfermedad de Pompe, ¿no?
o la falta de la enzima ramificante en la enfermedad de Cori, o la ausencia de fosforilasa muscular en la enfermedad de McArdle. O sea, miren cómo hay deficiencias enzimáticas codificadas genéticamente, porque son enfermedades genéticas, que condicionan enfermedades que provocan almacenamiento de glucógeno en diferentes órganos con gran morbimortalidad. Y finalmente de las otras exosas, ¿no? Recuerden que en relación a la lactosa constituye la fuente de la galactosa. Y la UDP de glucosa es un intermediario reciclado en la conversión de galactosa en glucosa, porque generalmente toda la galactosa se convierte en glucosa. Más bien, la ausencia de una enzima, la galactosa 1-fosfatuririltransferasa, causa la famosa galactosemia, que grandes repercusiones en la salud humana. Este es el metabolismo de la galactosa que tiene que fosforilarse como todo monosacárido. De ahí hace una transferencia, se convierte en glucosa y finalmente por la glucosa C-fosfatasa puede liberarse como glucosa a la sangre. La galactosa generalmente tiende a convertirse en glucosa. Acá ustedes pueden ver bajo los esquemas químicos cómo es la conversión de la galactosa, cómo se activa formando la galactosa 1-fosfato y cómo al final se va a originar moléculas de glucosa. Y la fructosa que ya le hemos mencionado reiteradamente, ¿no? Hemos dicho muchas cosas sobre la fructosa en estas dos clases. En el hígado la fructosa se fosforila y se desdobla en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído es transformado en dihidroxiacetona-fosfato, por eso es que es origen de grasas, el exceso de fructosa, exceso de triglicéridos, por esta vía. A partir de estas triosas, además, se origina glucosa. La oxidación de dihidroxiacetona-fosfato origina lactato por fructólisis. Y recuerden que la fructosa es la principal fuente de energía de los espermatozoides. Este es el esquema en donde se ve claramente cómo el consumo de fructosa puede formar glicerol, que es el sustrato para formar triglicéridos, ¿no? Entonces, el consumo excesivo de fructosa, que no tiene un mecanismo tan regulado como la glucosa, su exceso es fácil de tenerlo y las consecuencias son claras, ¿no? Exceso de triglicéridos, ¿no? Exceso de ácido úrico, porque no tiene los mecanismos alostéricos de la glucosa. Entonces acá está los productos finales de la glucosa, galactosa y fructosa, ¿no? Que finalmente terminan en glucosa, ¿no? Generalmente, ¿no? Todos los monosacáridos se activan mediante el consumo de ATP en glucosa 6-fosfato, en galactosa 1-fosfato, en fructosa 6-fosfato. Solamente así pueden ser metabolizados los carbohidratos y tener sus productos finales de la digestión. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Delegado, No, doctor, creo que está bien por ahora. yo creo que están con la resaca del Día de la Medicina. No, doctor. Ya, ok. Entonces, quedamos así. Cualquier cosa nos comunicamos, delegado, ¿ya? Perfecto, doctor. Muy buenas noches. Gracias por la Buenas clase. noches. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches.